Privada presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV desde la República Mexicana para el mundo entero. Lo que nosotros queremos es que se conozcan las voces de los líderes sociales de México y el mundo de habla hispana para que vayamos poniéndonos de acuerdo y logremos cada día un mundo mejor que el día de ayer. Vámonos a España, allá nos recibe Josep Mata Perelló, él es geólogo y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. El tema de hoy son las minas, la minería a cielo abierto. En la República Mexicana está concesionado el 70% del territorio nacional para la explotación de minas. No todas están operando, pero sí hay un peligro enormísimo. Ya hay lugares donde empiezan a verse algunos síntomas, por ejemplo, ríos contaminados con el cianuro que se utiliza para extraer el oro, etcétera. Las minas a cielo abierto con un experto en todos los temas relacionados con la geología. Josep, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte con nosotros en Anunciación TV. Yo quisiera que pues abordáramos contigo varios temas que nos preocupan hoy a los mexicanos. Uno de ellos, el más fuerte, es el tema de la explotación minera, con esta técnica supuestamente de vanguardia que es a cielo abierto y que utiliza pues muchos tóxicos para poder separar el oro del polvo de la tierra. Y pues va contaminando los ríos, pero por otro lado también los acueductos que se están llevando el agua de los ríos de los pueblos indígenas de la República Mexicana a las grandes ciudades, y ni siquiera para abastecer de agua a las viviendas, a los habitantes de esas grandes ciudades, sino para llevarla directamente a las tinas, a las tinas de agua de los industriales de empresas transnacionales. Entonces aquí estamos hablando de un tema ambiental, pero también de un tema sociológico, político, económico, de índole mundial. Por favor, Josep, ¿qué sabes tú del tema de México y las minas? Bueno, de México conozco muy poco. He estado hace poco en la Baja California, pero no es suficiente para tener un conocimiento. Sí que lo tengo de Sudamérica. Ajá. Eso sí. Bueno, ya las experiencias... Y la problemática es semejante, sí. Exactamente, las experiencias, por ejemplo, de Costa Rica y Colombia son importantes, ¿no? Yo supe que en Costa Rica se logró que se dejara de extraer el oro de la tierra y bueno, los geólogos de todo el mundo participaron para la argumentación en defensa de la soberanía de los distintos pueblos y comunidades, y lograron expulsar a las empresas extractoras del oro. Aquí en este caso en México se trata de los canadienses. Sí, yo conozco bien el problema de Bolivia, de Ecuador, de Perú, y la problemática es similar. Es que los métodos que se utilizan para obtener el oro son muy agresivos para el medio ambiente. La lástima fue que los indígenas, antes de la llegada de los españoles, lo estaban haciendo bien y sin agresividad al medio. ¿Qué ocurrió? Que con la llegada de una supuesta civilización occidental se borraron técnicas ancestrales que no eran contaminantes. Yo creo que convendría investigar en este campo. Y por otra parte, lo de la agresividad por la utilización del mercurio, que está prohibido, aunque hay muchas minas que utilizan el mercurio. ¿El mercurio además del cianuro o es lo mismo? Sí. No, son otras cosas. Sí. El mercurio está prohibido, pero yo no sé de dónde sale el mercurio, porque supuestamente el productor de mercurio es España y está prohibido exportar y producir mercurio, pero yo estoy viendo que en Sudamérica, en Perú, en Bolivia concretamente, y en Ecuador, se está vendiendo mercurio de España. No sé quién es. Y esto es muy agresivo. El cianuro exactamente igual. Yo creo que se han de investigar otros métodos menos agresivos para la persona y para el medio ambiente. Porque claro, cuando se trabaja con mercurio, la persona expuesta a la obtención del oro está respirando mercurio. Y el mercurio sabemos lo que produce bastantes enfermedades de tipo nervioso,
como el mal de San Vito y otros. En el caso del cianuro, que sí que está permitido, no deja de ser agresivo. Y tendría que haber una legislación mucho más dura en este aspecto, de forma que no se contaminara. ¿Y el cianuro de dónde se obtiene? El cianuro es un producto industrial y supongo que viene pues, de la venta de países ricos, capitalistas, que pueden ser Estados Unidos o puede ser Europa. No sé si en México se produce. Ahora, como geólogo, ¿qué nos dices tú de qué conocimiento tienes de las formas en las que en distintas partes del mundo se ha extraído el oro para entender la diferencia con respecto a cómo se hace actualmente? Pues antaño se extraía el oro. Yo creo que los indígenas, tanto los incas por lo menos, y supongo que los aztecas, sabían obtener el oro perfectamente a partir de sustancias vegetales que no eran contaminantes. Ya digo, pero con la llegada de la civilización supuestamente occidental, se destruyó todo esto. Y esto es un legado en que conviene que en los países que tuvieron un nivel alto de desarrollo, como México con los aztecas o como Sudamérica con los incas, las universidades investiguen en este campo, porque hay mucho a hacer aquí. En las otras partes del mundo se está trabajando y se obtiene el oro pues de esa forma, con cianuro. Ya digo, el mercurio está prohibido, pero se sigue utilizando. ¿Quién tiene la culpa de que se utilice? Pues que no se vigila lo suficiente. Claro, porque esto tiene que ver con intereses de índole económica, ¿no? Están pues confabulados los gobiernos que permiten la extracción del oro de parte de empresas internacionales que llegan a invadir territorios y normalmente son comunidades rurales las que están siendo invadidas. Obviamente, ahí están los campos del oro. Claro, ahí es donde está el oro y ahí es donde vive la gente más pobre, que es una paradoja, precisamente. Porque además el oro se va afuera a las compañías multinacionales, las que llamáis transnacionales, y luego el beneficio se queda en el exterior. Y las comunidades se quedan con el medio ambiente alterado, con el medio natural alterado y con la gente contaminada. Platícanos de esto, Joseph, por favor. ¿Cuáles son los síntomas del medio ambiente alterado después de la extracción del oro, que además es perecedero, o sea, se acaba? No es algo que se vaya a seguir regenerando, sino que una montaña de oro, digamos, una vez que es explotada en su totalidad, ya se acabó el trabajo incluso para los obreros que fueron contratados por estas empresas transnacionales, y luego el ambiente queda alterado. ¿Cuáles son los síntomas de ese ambiente? Bueno, queda el medio natural y el medio ambiente. El medio natural con la abertura de minas a cielo abierto, y si no hay una regulación fuerte por parte del Estado que obligue a las empresas a restaurar, queda todo el medio natural alterado, abierto y desforestado. Y con el medio ambiente, por ejemplo, con la llegada del cianuro a las aguas, esto puede provocar alteraciones aguas abajo, pero es que además el oro está con metales pesados como el arsenio, que también producen pues ciertos desequilibrios, sobre todo al medio ambiente, la contaminación de acuíferos, y esto provoca que la gente beba agua contaminada. Y estos son algunos de los aspectos. Luego, a la hora de tratar en las industrias los humos, si no hay una regulación muy fuerte, pues puede provocar otro tipo de contaminación en el medio ambiente aéreo. ¿Qué pasa con la flora y la fauna cuando es una zona deforestada, que normalmente son montañas enteras que son deforestadas? Pues, por ejemplo, yo no sé cuál es la regulación que hay en México, pero en España hay una regulación fuerte, no muy vieja, porque la regulación vino después de la caída de la dictadura y unos 4 años después. Hasta antes se hacía todo lo que se quería. La regulación española obliga a las empresas a sacar el suelo vegetal, a amontonarlo, y luego, cuando se ha terminado la explotación, a reponerlo, para que pueda crecer la vegetación. Y esto se está cumpliendo. Si no lo cumplen, hay una fianza que pagan las empresas,
y el Estado es el que lo hace con la fianza de las empresas. Yo critico que la fianza es muy baja, pero de todas maneras algo es. Entonces, una vez que ya se explotó el oro de una montaña, hay que reforestar, hay que sembrar Claro, árboles. Y esa claro. sería una fuente de ingresos también para los habitantes de la zona que durante el tiempo que duró la explotación del oro fueron obreros, después tendrían que trabajar pues como agricultores sembrando árboles, y tendría la misma empresa que los contrató para extraer el oro que pagarles un sueldo por sembrar los árboles, ¿cierto? Sí, esto ya está contemplado en la legislación española, por ejemplo. En unas zonas en las que se ha explotado el uranio en España, en Extremadura, y el uranio es altamente contaminante, los trabajos duran 7 o 8 años después de la explotación de la mina, porque se ha de dejar la zona absolutamente descontaminada. Pero digo, es una legislación que nos llegó tarde, que ha servido para remediar las cosas que se hacen después, pero no las antiguas. Las antiguas quedan pues con cicatrices por todas partes. Claro, ¿a partir de cuándo se legisló de esta manera en España? La primera ley surge en el Parlamento catalán y tengo el honor de haber sido uno de los promotores. Surgió en 1981. Luego se aplicó la ley similar en España en 1982. Y a partir de aquí ya es de obligado cumplimiento. Y eso sucederá en toda la Unión Europea, imagino que así Bueno, es. sí, con más o menos diferencias, pero claro, la Comunidad Europea lo tiene muy fácil. Va a explotar a los países del tercer mundo. Claro, Sí. por ejemplo, en la Comunidad Europea hay muy pocas minas a cielo abierto. Es mucho más fácil, muchísimo más, explotar en países del tercer mundo como países africanos, son cercanos, ahí no hay normativas exigentes, los obreros no son exigentes con sus obligaciones y por otra parte no tienen que restaurar. Y así es muy fácil. Qué Eh, duro, qué duro, qué duro, y qué bueno que te atrevas a denunciarlo, porque lo que dices es denuncia, aunque lo dices con claro, una serenidad, me sí, imagino pero que es es que era como así. sarcástico, ¿no? Es que era así. Nosotros tenemos aquí en nuestra escuela, en nuestra universidad, un museo en el que hay una zona que se llama la zona de la reflexión. Y ahí se ve el mapa de África completamente cuarteado por las potencias occidentales y las zonas en donde están los conflictos, esas son las zonas donde hay más mineral. Y entonces lo que se hizo en África, que antes se había hecho con América, aunque en América no habían intervenido los otros países, solo España, Portugal, Inglaterra y algo Francia, pero bueno, es lo mismo. Se han distribuido los países a voluntad de las potencias explotadoras y las fronteras se han hecho dividiendo los pueblos. Y en África esto está provocando guerras continuamente, pero que estas guerras solo sirven a los intereses de los países capitalistas, que son los que explotan los minerales ahí. Y los que venden las armas al mismo tiempo. Exacto, claro. Entonces Qué lo tienen todo barbaridad. O sea, es asegurado. negocio redondo. Vamos a poner a pelear a esas comunidades porque vamos a hacerlos explotar el oro, pero para sacarlo de su nación, que se peleen entre ellos y al mismo tiempo que sacamos su oro con su colaboración, los ponemos a pelear y les vendemos armas para eso. Es Sí, exacto. impresionante. Ahí en, Es en África, perverso. ahí en África, además del oro, son los diamantes, que se llaman los diamantes de sangre. Claro. Es el coltan y son otros muchos más productos. Pero es lo mismo. Igual daría si fuera oro. Es el mismo fenómeno. Ahora, en el caso del oro, la economía ha decidido que el oro sea el metal más caro, ¿no? El más valioso, pero lo mismo podríamos nosotros pensar que el sustento de toda moneda no fuese el oro, sino el maíz, o el trigo, o el arroz, ¿no? Y que por esa razón no hubiera que pelear, sino ponerse todos a trabajar, a cultivar ese tipo de productos en lugar de extraer oro de la tierra. Yo me pregunto si los geólogos tienen algo que decir al mundo entero cuando se está escarbando en demasía la tierra y quitándole el sustento, ese metal tan fuerte como el oro o la plata, que a lo mejor es lo que contiene la masa terrestre, no lo sé. Te lo pregunto y me respondes después de un corte. Vamos y volvemos. Sí, perfecto.
Joseph, seguimos contigo y es que me Perfecto. parece, yo no sé si es una pregunta muy de primaria, muy infantil, muy de niña ignorante, pero me atrevo a hacértela. La extracción del oro, en general de los metales, del globo terráqueo en cualquier parte del mundo y sobre todo si de manera incidente se está dando así con ahínco en una nación como México, por ejemplo, puede desestabilizar la contención del globo terráqueo de la Tierra, porque pues es la dureza, es lo que le da firmeza a la Tierra, es lo que intuyo. Tú Sí. explícanos, por favor. No puede afectar. Lo que ocurre es que muchas veces que se ha sacado oro, lo más fundamental es el reciclar el oro sacado. O sea, hay mucho oro ya extraído. No hay por qué sacar más. El oro no se va a acabar de la tierra tampoco. Pero lo ideal sería que la gente aprendiera a reciclar lo que se ha sacado. No a engrosar los bancos. O sea, igual que el oro, igual que el hierro, igual que el cobre, igual que el plomo, la minería del futuro ha de estar en el reciclaje de los productos que se han sacado anteriormente. Claro. Ahora, por no explotar mucho, no se va a estropear la tierra. Se va a estropear el paisaje de la tierra, eso sí, en las zonas en las que se ha explotado. El Pero es que se paisaje dan- y la ecología, el ecosistema Claro, se claro, afecta. todo es eso. Pero a veces se dan paradojas. Los romanos vinieron aquí a la península y se nos llevaron el oro. Y entonces dejaron un paisaje completamente alterado, que es el paisaje en la zona de León que se llama Las Médulas. Pues casualmente ahora eso es patrimonio de la humanidad. Eso ahora que cualquier ecologista denunciaría por haber destrozado el paisaje, el bosque, los ríos, haber variado, ya digo, el curso de ríos y todo lo demás, fue declarado patrimonio de la humanidad hace unos cuantos años. Y ahora cualquier ecologista se pondría en contra. Bueno, no hay que repetir más médulas, ya es suficiente. Con un sitio que sea patrimonio de la humanidad es suficiente, de ese tipo. Pero lo que se hace, si no se restaura, sí que se destroza el paisaje y se destroza el medio natural. Pero no se va a acabar, no se van a acabar las reservas. Las hay. Pero las primeras reservas que hay que hacer es reciclar lo que se ha sacado y no sacar más. Sacar más es solo alimentar la codicia, en el caso del oro. Claro, es un acto ambicioso, de mucha soberbia, de mucha falta de respeto a la idiosincrasia, a la cultura, el ritmo de vida de esas comunidades de donde se está extrayendo el oro. Sí, sí, exacto. ¿Qué Exacto. ha pasado social y políticamente en aquellas naciones de América Latina que tú conoces, donde las minas de oro o los mineros, ¿no? Las empresas transnacionales han llegado a invadir esos pueblos? ¿Qué ha pasado culturalmente, sociológicamente, económicamente con esas comunidades? Pues tanto el oro como la plata. Por ejemplo, en Bolivia se ha alterado enormemente el medio natural. Pero es que lo peor es que se ha alterado la conducta de los seres que viven ahí. Porque de ser agricultores y vivir felizmente de la agricultura, ha venido una potencia extranjera, la que sea, o local, que a veces también lo son, les ha encontrado un trabajo fácil, que es el de la minería para sacar más dinero, ha cerrado la minería y esa gente después es difícil que vuelva a ser campesinos. Han pasado de un monocultivo que era interesante, que estaba en consonancia con el medio ambiente, el medio natural, a otro tipo de monocultivo, que luego finalmente los deja en la estacada y ya no son capaces de reconstruir. Y con ello llega pues muchos elementos, como hay mucho dinero, llega el vicio y se pierden las costumbres, se pierde la calidad humana, porque con el dinero fácil que se puede conseguir, a veces con estas personas que antes trabajaban en el campo,
a trabajar en la mina, que se puede ganar mucho más fácilmente en menos tiempo, aunque es muy duro el trabajo, eso sí. Y ese trabajo, normalmente en Potosí de Bolivia, está provocando prácticamente un muerto al día en la mina de Potosí. Qué Y eso es barbaridad. gravísimo. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se deben las muertes de los que trabajan en la explotación minera de oro y plata? Pues porque se trabaja muy mal. Se pasó en un momento dado de una sola empresa a una especie de empresas encubiertas que solo sirven a los intereses de gente que vive bien, unas empresas que las llaman cooperativas, pero que no lo son, y entonces están trabajando, arrancando la plata y los minerales de estaño que hay, y algo de oro también, de las zonas que la mina tiene que dejarse para protección y sostenimiento de la mina. Como ahí hay mineral, lo sacan, como consecuencia de esto se hunde la mina y atrapa gente dentro de la mina. Y eso es gravísimo. Ahora dicen que no son tantos muertos, no, que en lugar de ser 350, 360 años son 200. Pero bueno, es igual, es lo mismo. Que haya uno solo ya es peligroso, Claro. ya es grave, y eso no puede tolerarse. Y además son gente que son humildes, de familias humildes, que cuando acaba el trabajo, si muere el padre, entra a trabajar el hijo mayor. Si muere el hijo mayor, el hijo más pequeño. Y acaban trabajando niños en la mina. Con lo cual hemos retrocedido 300 o 400 años en la civilización. Y eso es gravísimo. Claro, eso es gravísimo. Ahora, aquí en México sí está prohibidísimo, no pueden trabajar los jóvenes en las minas si tienen menos de 18 años de edad. Pero de todas formas, el tiempo que dura el trabajo minero en las comunidades rurales, donde vienen los canadienses a explotar oro, a extraer el oro, ¿dura cuánto? ¿8 o 10 años? Una montaña, digamos. Depende de las reservas. Puede durar 15, 20 años como máximo. Si ha habido cálculos erróneos, pueden ser menos tiempo. Claro, pero ya ha cambiado totalmente su estilo de vida, se han Sí, convertido aquellos campesinos o agricultores en obreros y ya una generación completa durante 20 años haciendo eso, pues ya no sabe trabajar la tierra y después escasean los alimentos y tendrían que emigrar en todo caso, abandonar su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, todo, y emigrar a donde los contraten nuevamente esas mismas empresas canadienses que van peregrinando por América Latina extrayendo el oro. exacto. Y así se pierde no una generación, sino las generaciones futuras. Porque luego los descendientes de estas personas que han marchado a la capital no van a volver al campo. Se va a perder la producción en el campo y la vida de la gente en el campo. Ahora, si los médicos se inspiran en Hipócrates, ¿no? Para sentir en su corazón el deber de salvar la vida y de curar a la gente, ¿en quién se inspiran los geólogos para amar la tierra y procurar ser buenos consejeros de quienes extraen pues los metales o quienes extraen el petróleo, cuál es la ética que rige a los geólogos del mundo, que son los que finalmente avisan dónde hay oro a las grandes transnacionales, pero qué Eh, tanta autoridad moral tienen ante estos mega empresarios, estos monopolios, para aconsejarlos, orientarlos y encauzar debidamente su afición por el dinero y por el oro y la plata y los demás metales para que no abusen. bueno, en el caso de los médicos tienen el juramento de Hipócrates, pero se lo saltan cuando conviene. Sí. En el caso de los geólogos no hay ningún juramento. Y el único juramento es la responsabilidad personal de cada uno con el medio ambiente. Claro, desde el momento que todos somos personas, cuando en un momento dado a un geólogo lo contratan de una empresa, en ese momento ya no va a trabajar a favor del medio ambiente ni del medio natural, sino por los intereses de la empresa. Y eso ocurre en la mayor parte de todas las partes. O sea, son reducidos los grupos de personas que miran por el medio natural, el medio ambiente. En el campo de la geología es así, es lo mismo que en otros campos. En el campo de los ingenieros tendría que ser igual. Afortunadamente están mejorando las cosas en Europa, eso sí, pero yo creo que tendría que mejorar en todas partes. Así es. Bueno, está mejorando hasta cierto punto,
porque desde que se vea lo que decía antes, natural, que se exploten las reservas de otros países, eso es una conducta farisaica, y eso no es bueno tampoco. Joseph, ahora de regreso de este corte te voy a pedir que desde tu condición de geólogo y con la autoridad moral que tienes ante geólogos de varias partes del mundo, sobre todo en esta sección de América Latina donde has venido con frecuencia, se te ha llamado, se te ha invitado a participar en congresos internacionales en los países de América Latina y tienes mucha influencia e incidencia en aquellos ambientalistas que defienden la estabilidad de la tierra, ¿no? Para la paz social, para que el hombre siga gozando de esta creación de Dios. Yo quisiera que nos hablaras también de los peligros que existen cuando se extrae, se lleva el agua de los ríos a las ciudades, sobre todo a las industrias, y se dejan, pues, se quedan sin agua las comunidades indígenas. Y si tú conoces algunas otras historias, ahora nosotros estamos sufriendo mucho porque eso le está pasando a los yaquis en el noroeste de la República Mexicana. Son 8 tribus yaquis de indígenas muy fuertes, gente muy buena, gente muy preparados, muy educados, y sin embargo se ven vulnerados por los intereses de transnacionales que han convencido al gobierno local del estado de Sonora que se lleven el agua del río Yaqui a una industria. Entonces, si conoces otras historias y cómo han defendido esos casos. Vamos y volvemos. Continuamos con Joseph Mata Perelló platicando sobre pues la geología y los temas de interés para México, como son la explotación minera de oro y plata. El territorio huichol está siendo pues amenazado, invadido por las minas de oro, también el territorio tarahumara, el territorio yaqui, en fin.
Son varios grupos indígenas los que se han visto afectados, alterada su cultura, su cosmovisión, su estilo de vida, sus usos y costumbres, en fin. No es cualquier cosa, porque no solamente se afecta el ecosistema, dado que la legislación mexicana todavía es incompleta, respecto de la extracción de minas, de la extracción de los metales en México, todavía no hay una legislación adecuada, pero por otro lado también se afecta no solo el ecosistema, sino también la cultura de los pueblos indígenas, que son la mayor riqueza, es la parte del mundo que nos recuerda a los occidentales dónde está Dios y dónde está el verdadero tesoro de la vida humana, que está en la familia y en la comunidad. Eso se pierde cuando llegan las transnacionales a estas comunidades rurales e indígenas. Ahora también otro tema que nos duele muchísimo es que ya no solamente llegan y se llevan el oro, sino que llegan y se llevan el agua. Esto es gravísimo, les está pasando a los yaquis, un pueblo muy fuerte y muy amado de nosotros del noroeste de la República Mexicana. ¿Qué nos dices de esto, Joseph? ¿Conoces experiencias así? Bueno, conozco una experiencia en España. Se intentaban llevar el agua del río Ebro hacia el sur. Fíjate. Y el río Ebro es el río más caudaloso de la península y el que tiene un delta del que vive mucha gente que se dedica a la agricultura. Pues bien, en un momento dado, y ahora vuelven a la carga otra vez, intentaban llevarse un caudal sustancial hacia el sur, con el pretexto de alimentar a la agricultura de allá. Pero no, era para los campos de golf, para que los ricos pudieran jugar al golf, entre otras cosas. Afortunadamente, la movilización de la gente en todo el río Ebro, en toda la cuenca, en Aragón, en Cataluña, se evitó en un momento dado. Pero ahora el gobierno está hablando otra vez de lo mismo. Yo creo que se volverá a evitar, porque las movilizaciones eran continuas, constantes, y llegaban a ser ya duras. Claro, esto no se puede tolerar. El agua es de la cuenca donde está el agua, y el agua sirve para la gente que vive ahí. Otra cosa es que se lleven una parte del agua, pero siempre ha de quedar un caudal ecológico, para que la gente pueda seguir viviendo del agua para la agricultura. Eso sí. Pero Claro. no el agua, no toda el agua, ni muchísimo menos, ni la mitad del agua, una parte del agua. Pero siempre ha de quedar agua para la gente que está allí. Ahora, ¿cómo se descontaminan los ríos del cianuro que van dejando las minas? Uy, eso es dificilísimo. Dificilísimo. ¿Por qué? Sí, porque claro, descontaminar los ríos de componentes orgánicos es relativamente fácil. Con las plantas de tratamiento. Para descontaminar los metales pesados y los productos químicos se requieren técnicas mucho mayores. Lo que tiene que hacer las industrias en todo caso es descontaminar el agua antes de echarlo al río, no llegar al río. Y eso es un coste que tienen que pagar las empresas, ya que se están beneficiando del oro, pues que descontaminen ellas mismas. Y eso se está haciendo en algunos lugares del mundo ya. De cualquier manera, el agua que sale de una industria hacia el río tiene que estar regulado, que esté limpia y que sea agua potable para que se pueda utilizar más abajo. Qué importante. De todo esto deben tomar nota los responsables de la legislación en la República Mexicana y las instituciones que se encargan de verificar que se cumplan las leyes, ¿no? Estar bien enterados de todos estos sistemas y mecanismos de vanguardia en el mundo para evitar que la extracción del oro vaya a provocar contaminación del agua, que es gravísimo obtener algo que deja mucho dinero a cambio de aniquilar al ser humano. Tremendo. Sí, qué importante. Efectivamente. Ahora, Joseph, dinos, entre tus proyectos, cuando estás en diálogo con los geólogos de América Latina, ¿cuáles son los temas que más les preocupan y dentro de sus proyectos hacia dónde apuntalan? ¿En defensa de qué? De todo lo que hay que hablar del medio ambiente? Bueno, nosotros trabajamos mucho en la recuperación de espacios degradados por la minería, en la restauración de esos espacios. Estamos llevando experiencias aquí, experiencias en otros lugares,
Luego también en la recuperación del patrimonio natural, concretamente del patrimonio geológico y del medio ambiente. Y yo estoy trabajando en una especialidad de geología que se llama geología social, que es muy poco conocida, que es la geología en contacto con las comunidades, con los pueblos, con los vecinos, para intentar explicar los problemas de las cosas que se hacen mal. Y eso es una labor que hay que hacer continuamente. Y dime, ¿cómo haces esa labor? Si en México quisieran llamarte y que vinieras a visitar a los líderes huicholes, a los líderes yaquis, a los líderes tarahumaras, a los coras, a todos los que están siendo afectados por estas transnacionales que llegan y se llevan el oro, se llevan el agua, se llevan todo, los dejan devastados. ¿Podrías tú acercarte a ellos, aceptar, conversar y explicarles? Exacto, pero yo estoy seguro que en México hay muchos geólogos que piensan lo mismo. Y entonces siempre es mejor la gente del territorio, porque es la que conoce mejor los problemas. ¿Tú tienes contacto con geólogos mexicanos que nos quieras dar los contactos? Con algunos, pero sí, pero lo que intentaré será buscar más contactos. Muy bien. Para esto. ¿Dónde se puede estudiar geología social? ¿Esta tendría que ser una especialidad o diplomado para un geólogo o quién? No, es que no se estudia. Eso viene desde el punto de vista del carácter de la persona. Hay pocos los que trabajan en este campo. En lo que se estudia es geología. Pero lo que hay que hacer es estar en contacto con la gente, conocer los problemas de la gente e intentar solucionar esos problemas. Ahí está. Por ejemplo, yo empecé practicando esta modalidad en la misma ciudad de Barcelona. Cuando se estaba construyendo el metro, una de las líneas se hundió un barrio, o parte de un barrio. Entonces, los vecinos intentaron explicarse qué era. Me llamaron, estuve con ellos y estuvimos trabajando, buscando alternativas y buscando soluciones para ese problema. Claro, en un momento dado ellos querían pagar el trabajo. Yo, como soy funcionario del Estado y de la Generalitat, del Gobierno de Cataluña, digo, yo estoy al servicio del pueblo, y como el pueblo es el que paga al gobierno, ahí trabajo yo. En otros lugares, cerca de aquí, hay un barrio que se está hundiendo desde hace años. Pues bueno, trabajando con los vecinos. El primer consejo que les di no es muy ortodoxo. Les dije que lo que tenía que hacer para que se conociera el problema es ir a cortar la carretera. La carretera cuando volvía la gente de esquiar. Pero con una vez que lo hicieran era suficiente. Al día siguiente se habían enterado los medios de comunicación y los políticos. Y así empezó. Cosas de ese tipo. Y explicándole de dónde vienen las cosas y por qué son. Esa es la geología social. Excelente, me encanta. Entonces, ¿sabes qué te voy a pedir? Que ahora que salimos del aire, tú averigües los datos de estos geólogos mexicanos que estarían interesados o que están del lado del pueblo y que estarían interesados en establecer comunicación permanente con las comunidades rurales e indígenas que están siendo afectadas por esta posmodernidad injusta que se mueve con base en ambiciones banales y muchísima vanidad y soberbia, sin importarles lo que van dejando a su paso. Y que los geólogos mexicanos conscientes pues sean amigos de estas comunidades y buenos asesores de ellos para ayudarles a encontrar estas alternativas que vayan compensando y frenando la vorágine de aquellos otros. Te agradezco mucho, Joseph, y así sobre tu programa de televisión que acabamos de hacer en vivo en YouTube, anotaremos allá en pantalla los datos de estos geólogos para que complementemos la información. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Un abrazo y felicidades. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.